Bien, quiero que revisemos un poco de contexto. Irán ha continuado fortaleciendo su programa nuclear pacífico. Las unidades segunda y tercera de la central nuclear de Bushehr se encuentran actualmente en construcción, siendo estos proyectos uno de los mayores planes de infraestructura del país. Lo afirmó así el día lunes el presidente de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, en una reunión mantenida en el organismo con los miembros de las comisiones de infraestructura y energía del Parlamento iraní. Al recordar que el logro de alcanzar una capacidad de 20.000 megavatios de energía nuclear ha sido una de las demandas y énfasis estratégicos del líder mártir de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, Eslami puso de manifiesto que sobre esta base el desarrollo de centrales nucleares ha sido incluido en los últimos años con mayor velocidad en el programa de trabajo de la organización. Ahora, Washington, Londres, París y también Berlín impulsaron este proyecto del que hablaba al principio de resolución en la Secretaría de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. El texto solicita a Irán que informe a la agencia sobre el destino de los sitios nucleares bombardeados y del uranio enriquecido almacenado en esas instalaciones. La representación iraní ha instado a los países miembros de la AIEA a actuar con prudencia ante las consecuencias de este proceso y ha advertido que la resolución responde a motivaciones políticas más que técnicas. Según el documento, la propuesta ignora deliberadamente el contexto de seguridad generado por los recientes ataques contra instalaciones nucleares iraníes y presenta una visión distorsionada de los acontecimientos. Quiero que revisemos parte del comunicado emitido. El proyecto de resolución presentado por Estados Unidos y 3 países europeos es innecesario, político y provocador. Que Estados Unidos, es decir, el agresor, presente un proyecto de resolución sobre las actividades nucleares pacíficas de Irán ante la Junta de Gobernadores, es algo ridículo. Derraman lágrimas de cocodrilo por los problemas que ellos mismos han creado. Atribuyen la falta de cooperación a un lugar donde su agresión ha hecho material, lógica y legalmente imposible aplicar medidas de salvaguardia en estas llamadas instalaciones destruidas. Bien, vamos a tomar contacto de inmediato con Bogotá, allí, la capital colombiana, donde se encuentra Alberto Ruano, analista internacional, a quien saludamos de inmediato por estar con nosotros hoy día en Detrás de la Razón. Alberto, quiero preguntarte lo siguiente. Revisábamos parte de lo que se está solicitando en este caso desde la Agencia Internacional de Energía Atómica a Irán respecto incluso de los bombardeos ocurridos en la guerra de 12 días del año pasado, junio del año pasado. Allí quiero llevarte, este proyecto de resolución anti-iraní fue registrado la noche de este lunes en la Secretaría de la Junta de Gobernadores de la AIEA. ¿Qué elementos, sin duda, hay que tener en cuenta de todo este proceso? Te lo pregunto, te saludo y te dejo la palabra. Saludos para usted, Osvaldo, al equipo de producción de Hispan TV y a toda la teleaudiencia de este medio. Quisiera, mencionar, debemos presentar una aclaración, ¿no es cierto?, de qué se trata cuando hablamos de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Sí, claro. que fue creada en la Guerra Mundial, que la conforman más de 180 naciones en el mundo y que fue destinada desde siempre, ¿no es cierto?, a la utilización de la energía con carácter civil, ¿no es cierto?, pacífico, de la energía nuclear. Claro, ese es Entonces está regida, ¿no es cierto?, por esos principios que es una situación normal, 180 naciones, casi todas las naciones del mundo, incluida Argentina, Brasil, Colombia, la mayoría de naciones latinoamericanas, que restringen. Para esa situación, ¿no es cierto?, tiene métodos de control que la Junta de Gobernadores. Los hechos más sobresalientes ha sido ese empecinamiento, ¿no es cierto?, de un grupo de naciones, los Estados Unidos, Israel, por supuesto, ahí está el a problema. impedir que se desarrollen
en la República Islámica de Irán ese empleo, ¿no es cierto?, de la energía nuclear con fines pacíficos. Eh, Hay que aclarar, ¿no es cierto?, que esa junta de gobernadores son las que realizan las inspecciones a los sitios nucleares. En esa junta de gobernadores, para este periodo, en 2025 y 2026, Ajá. intervienen los que presentaron un documento que es furiosamente anti-iraní, ¿no es cierto?, que le exige una cantidad de cosas al Estado Islámico excepcionales, sin tomar en cuenta que ha sido víctima de agresiones, ¿no es cierto?, la guerra de 12 días, 2025, donde se bombardearon centrales nucleares iraníes, justamente la que estaba inspeccionando esa junta de gobernadores. De esa junta de gobernadores, que tiene 35 miembros, están la Troika Europea, Alemania, Francia e Inglaterra, que han presentado, Reino Unido, que han presentado un documento por el estado de gobernador, que es furiosamente anti-iraní, en el Ajá. sentido de que le ponen unas exigencias absurdas. Los mismos sitios que fueron visitados en 2025 por esa inspección de la IEA a, a las centrales nucleares iraníes, eh, está sometida hoy a la exigencia, según ese documento que han presentado, ese proyecto, que busca una resolución. Es el tema de eh, que presentaron justamente, fueron los sitios bombardeados, donde Eso. se pone en tela de juicio si la AIEA, dirigida actualmente por un connacional mío, Rafael Grossi. Grossi, no ha pasado información para que después fuesen bombardeados esos mismos sitios. Y hoy en día ese documento le exige al Estado iraní que entregue la situación de esos lugares, sitios bombardeados y además el destino que ha tenido el uranio enriquecido. Claro. Tú lo decías, Alberto, pidiéndole cosas que al final del día suenan como temas que están aparentemente dentro de su legalidad, pero que van mucho más allá y que queda en evidencia, en este caso, los objetivos que podría tener una medida como esta. Bueno, allí te quiero llevar también, en este caso, Alberto. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, hablo de Rafael Grossi, que tú también lo señalabas, declaró el día lunes de que las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán se encuentran en una fase complicada tras el intercambio de disparos entre Irán e Israel. Primero, sin duda, desde el alto al fuego alcanzado el 8 de abril. Revisemos palabras de Rafael Grossi para continuar. Lo importante es este diálogo, que prácticamente se ha roto y que, por supuesto, seguirá complicando aún más las cosas. Como saben, y lo he dicho reiteradamente, tengo contactos esporádicos con el ministro de Asuntos Exteriores y otros, pero básicamente el canal de comunicación está roto. Bien, ahí teníamos parte de las palabras, en este caso, de Rafael Grossi, que sin duda llaman poderosamente la atención. Alberto, quiero preguntarte lo siguiente: ¿qué hay que entender hoy día de la figura de Rafael Grossi frente al PIAC, o el Pacto Integral de Acción Conjunta, propiamente tal, y los intereses involucrados que hay a estas alturas? En realidad, Rafael Grossi, ¿no es cierto? Hablamos del Plan Integral de Acción Conjunta, que es la normalización, ¿no es cierto?, de las relaciones entre la IEA, la Agencia Internacional de Energía Atómica, el cual él dirige actualmente, y su gestión, ¿no es cierto?, que ha sido marcada a la vez por negociaciones técnicas y pensiones, con la actuación política de él y las tensiones diplomáticas que envuelven toda esta situación, del bombardeo de parte de Israel, los Estados Unidos, de sitios de centrales nucleares iraníes. Esa información tuvo que provenir de algún lado, ¿cierto? Y justamente coincidió con las inspecciones que realizaba este señor. Entonces está
en medio de tensiones diplomáticas, donde esas sobre el programa nuclear iraní. ¿Sí? Entonces hay un trasfondo, los intereses que juegan, que están involucrados, por ejemplo, del Tesoro norteamericano, de la pretensión de usar los fondos congelados. Ya, Irán, la segunda nación en el mundo, detrás de la Federación Rusa, con mayor número de sanciones. Ese es un buen dato, sin Le duda. han incautado, robado fondos por un monto cercano a los 24.000 millones de dólares. Y la pretensión que ha sido señalada por Trump, de utilizar esos fondos justamente para la guerra contra Irán es perverso, es totalmente irrazonable. Por eso las exigencias, ¿no es cierto?, de la diplomacia iraní de la devolución de esos fondos. Claro. Además de otra deuda que quedó, habría que remontarse a los años de Mohammed el Shah de Irán, que había contratado la compra de aviones, ¿no?, norteamericanos, ¿no?, que nunca fueron entregados porque junto se inició la revolución, ¿no es cierto?, en 79, Claro. 1979, que formó la República de Irán, reemplazo de la dinastía de los Reza Pahlavi, y tampoco fueron entregados ni los aviones y tampoco fueron devueltos los pagos que se habían hecho. Pero entonces esa situación, ¿cierto?, de incautación de los bienes congelados, porque hay que decirlo bien claramente, la IEA ha confirmado reiteradamente la falta de pruebas concluyentes de que Irán esté fabricando un programa de armas nucleares. Claro, tú hablas de algo que es bastante importante, es la falta de pruebas y la postura, obviamente, que ha mantenido Irán desde el inicio cuando se le intenta señalar. Recordemos todas las veces que el presidente de Estados Unidos ha dicho Irán no va a tener armas nucleares y a la par Irán y sus autoridades dicen no buscamos armas nucleares. Hay una fatua, obviamente, que si nos vamos a 1979, desde el inicio de la Revolución Islámica, está establecida, en la cual se habla de no a las armas de destrucción masiva. Y entonces allí está la contradicción vital frente a esto. Alberto Ruano, quiero que revisemos juntos lo siguiente. Nos queremos centrar también más en otro tipo de reacciones. Nos trasladamos sin duda a redes sociales. Por ejemplo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, hablo de Ismael Baqai, en su cuenta de X ha arremetido contra el secretario del Tesoro de Estados Unidos por jactarse del robo de los bienes del pueblo iraní. Quiero que revisemos esta y otras publicaciones también dadas a conocer a través de X en las horas recientes. Y regresamos. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismael Baqai, recurrió incluso a Shakespeare para describir a sus adversarios como líderes a los que les cuelga el manto del poder como una túnica gigante sobre un ladrón enano, una metáfora destinada a subrayar lo que Teherán considera la inconsistencia moral y política de Occidente. Paralelamente, el vicepresidente primero iraní, Mohammad Reza Aref, afirmó que la operación de Irán contra régimen sionista demostró la nueva escala de la disuasión iraní. Aseguró que el enemigo probó en el menor tiempo posible la firmeza y la pericia de Irán y que, pese a no buscar la guerra, el país no dudará un instante en defender su territorio y sus valores. Desde Washington, la lectura es muy distinta. El analista estadounidense Daniel Davis advirtió que Irán es hoy tangiblemente más fuerte que antes de la guerra y que Estados Unidos, por el contrario, ha quedado dolorosamente debilitado. Davis calificó la guerra como un error de elección y pidió a su propio gobierno aceptar el mejor acuerdo posible antes de que los costos sigan aumentando. Y en Europa, las tensiones también se sienten. Tras las nuevas sanciones aprobadas por la Unión Europea, el viceministro iraní Qasem Qaribabadi acusó a Bruselas de actuar con hipocresía y recordó que Irán no es parte de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Reiteró que el régimen jurídico que Teherán aplica en el estrecho de Hormuz es el del paso inocente, y advirtió que las medidas coercitivas europeas no crean derecho y podrían generar responsabilidad internacional para quienes las imponen.
Bien, ahí tenemos redes sociales que obviamente llaman la atención. Quiero quedarme con una de las impresiones que logramos captar también de la red social X y tiene que ver con el tema que vincula al secretario del Tesoro estadounidense. Estamos junto con Alberto Urbanón, analista internacional desde Bogotá, Colombia, acompañándonos en el análisis. Alberto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, estoy hablando de Scott Bessent, reveló el pasado 29 de mayo en el Foro Económico Nacional Reagan que Estados Unidos ha incautado aproximadamente $1.000 millones en criptomonedas vinculadas a Irán como parte de una campaña más amplia de sanciones y presiones contra la nación persa. Teherán ha señalado como una de sus principales condiciones ahora para un acuerdo la liberación de sus activos bloqueados por parte de Washington. Irán ha arremetido, por ejemplo, contra el secretario del Tesoro estadounidense por jactarse de este robo de bienes al pueblo iraní. Y allí está la pregunta, Alberto. ¿Hasta qué punto los argumentos de Estados Unidos juegan en su contra y en contra, obviamente, de su imagen internacional como país? Podemos decir que pero tiene que ver con la situación sobre el terreno, Claro. ¿cierto? Porque ya de por sí la incautación, el robo de bienes pertenecientes a una nación, ¿cierto? Confiscación de los bienes congelados y además la incautación de $1.000 millones más en criptomonedas que pertenecían a la soberanía iraní, anunciada por el secretario de Tesoro estadounidense, Scott Bessent, e implica una situación de saqueo, de agresiones de saqueo. Pero decíamos que esa situación puede jugar en contra, justamente a partir de los bombardeos estadounidenses e israelíes iniciados el 28 de febrero del presente año, marcan una situación sobre el terreno muy distinta, porque Irán ha tendido, ¿no es cierto?, a consolidar una guerra defensiva. Siempre ha sido la política desarrollada desde hace más de 40 años. Mecanismos de defensa frente a agresiones como las que se presentaron a partir de ese momento. Claro. Y ha tendido a prevalecer en el terreno militar con una estrategia militar muy distinta a la guerra de relámpago que emplean las grandes potencias desde la Segunda Guerra Mundial, de arrasar con todo, aplicando a una guerra de carácter civil, es decir, que englobe a toda la nacionalidad iraní y a toda la comunidad musulmana en general detrás de esa bandera, porque el asesinato del líder espiritual, ¿no es cierto?, el Ayatollah Khamenei, el primer día de esos bombardeos marcó un corte fundamental con toda lo que podía existir de oposición legal, real, al gobierno iraní, pero todo el mundo se plegó a ese movimiento de exaltación nacional y unas tácticas militares de una inteligencia, ingeniería militar a resaltar, importantes, que han cambiado la ecuación en la relación de fuerzas militares en el Golfo en relación con el proyecto agresivo, imperialista, colonialista, tanto de Israel como de los Estados Unidos. Bien, Alberto, hay varios temas también. Por ejemplo, en este caso tenemos a la vista varios antecedentes que han ido surgiendo en las horas recientes. Por ejemplo, el primer vicepresidente iraní afirmó en un mensaje que Estados Unidos e Israel, tras la operación Nasr, suplicaron, dice, a Irán un alto al fuego una vez más. No buscamos la guerra, pero no dudaremos ni un instante en proteger nuestra tierra y nuestros valores. Hizo hincapié el alto funcionario iraní. Lo declaró Mohammad Reza Aref.
también lo revisábamos allí en la red social X. ¿Qué ha dejado desde tu punto de vista, Alberto, claro Teherán hasta el momento de responder las agresiones a su territorio y al no respetarse también sus propias líneas rojas que han sido reiteradamente dadas a conocer por Irán en el último tiempo y sobre todo en este camino que busca el fin de la guerra definitiva? Bueno, en principio, ¿no es cierto?, la diplomacia iraní ha dejado muy en claro, es un programa que mantiene desde el comienzo, desde cuando estaban en negociaciones que fueron interrumpidas por la salvaje agresión, ¿no es cierto?, Claro. del 28 de febrero de 2026. Las condiciones generales que se mantienen es el respeto a su soberanía, a su dignidad nacional, que se presenten, ¿no es cierto?, garantías de no agresión, firmes y verificables, es decir, el retiro de las bases norteamericanas, estadounidenses, en las naciones, en las monarquías de los Emiratos Árabes, del Golfo Pérsico. Su presencia militar no tiene ningún sentido y su flota, el segundo bloqueo, estrecho de Hormuz que han establecido los portaaviones norteamericanos, su presencia amenazante, sus consideraciones, ¿no es cierto?, han atacado buques civiles, buques que estaban en demostración, sin armamento, los han hundido, es decir, presentar garantías. Claro. De que no habrá agresiones israelíes o estadounidenses a Irán y al Líbano, y que cesarán, ¿no es cierto?, ese tipo de conducta criminal, colonialista. Alivio económico, el levantamiento, hablábamos hace un momento del PIAC, el programa de inspección conjunta, ¿no es cierto?, entre la IEA y la colaboración, ¿no es cierto?, plena de Irán para el desarrollo de su energía nuclear con fines pacíficos, la inspección de zonas, pero que eso no presente un tema de espionaje, ¿no es cierto?, de detección precisa de sus centrales nucleares y que no se presenten nuevas exigencias, un retorno a la normalidad de ese programa que fue establecido a partir de 2015 y que fue los Estados Unidos quienes lo abandonaron, ¿cierto?, en principio. Entonces, que no tenga repercusiones ese proyecto antiraní ante la IEA y ante las Naciones Unidas, de presentar exigencias de dónde están los sitios de enriquecimiento de uranio Claro. En Irán, para que los Estados Unidos puedan destruirlos o apropiárselos. Bien, Alberto Ruano, quiero agradecerte también por el análisis el día de hoy, en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón, por estar pendientes también y a ver si nos encontramos más adelante en otro análisis, dependiendo de cómo vaya esta situación. Muchísimas gracias desde ya, desde Teherán hasta Bogotá. Bien, nosotros vamos a continuar revisando más informaciones porque el Centro de Estudios Brookings publicó un documento titulado Consecuencias políticas de la guerra en Irán. Y esto es bastante interesante porque son datos, por lo menos, de los primeros 60 días desde el inicio de esta guerra, que dan, obviamente, aspectos bastante relevantes de analizar. Por ejemplo, respecto de la administración de Donald Trump, dice, entrega datos relevantes, habla de una guerra profundamente impopular entre el público estadounidense y perjudicial en la imagen presidencial de Donald Trump propiamente tal, que está causando un daño económico significativo en la economía estadounidense, manifestándose en el aumento de precios de la energía, de la inflación y en los altos costos militares. Y sin duda el conflicto incrementando las posibilidades del propio Partido Demócrata de obtener avances políticos significativos en la elección de medio término que está obviamente a la vuelta de la esquina. Estamos hablando del mes de noviembre de este 2026. Ha puesto obviamente aquí este mismo informe de manifiesto las divisiones dentro del propio Partido Republicano, y es que allí hay aquellos que están hoy día en contra de las políticas de Donald Trump y los que todavía siguen a favor. Revisamos este y otro tema de aquí en adelante. Continuamos.
Bien, y ahora vamos a tomar contacto con Ciudad de México. Allí se encuentra Jorge Luis Santa Cruz, analista internacional, que nos acompaña para profundizar en lo siguiente. Jorge Luis, desde ya, muchísimas gracias por responder a nuestra llamada, por estar pendiente también de la evolución de los hechos, y quiero llevarte a ese escenario. Preguntarte por lo pronto, ¿qué hay que tener en claro de la postura de Irán frente a los actos hostiles de Estados Unidos e Israel en medio de este alto el fuego? Mi estimado Osvaldo, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, al canal y a tu audiencia. Lo que hay que tener en cuenta, básicamente, es que Irán está por cerrar, si no es que ya lo hizo, una pinza marítima importantísima que le permitirá influir todavía más en el comercio y en la actividad económica mundial. ¿Por qué? Porque, como es sabido, por el estrecho de Hormuz pasa alrededor del 30% de la exportación de crudo, de petróleo crudo, el 25% de la exportación de gas y un 30-35% de la exportación de fertilizantes. El dato es importantísimo. Ahora, controlar la entrada al Mar Rojo es controlar la entrada al Canal de Suez y, por ende, la conexión de Asia con Europa a través del mar Mediterráneo. Imaginemos las consecuencias que tendría para la economía europea y la economía occidental el que se cierre absolutamente la navegación hacia el Mar Rojo y el Canal de Suez. Ahora, esta es una guerra asimétrica. Y para lograr esto, Irán no necesita de una armada convencional masiva. Le basta con tener embarcaciones ligeras, drones y misiles. Por lo demás, me llamó la atención un fragmento de la declaración del general Khani, quien dijo lo siguiente, abro comillas: los combatientes sin fronteras dominarán vuestros pasos clave. Se refiere a los pasos clave de las potencias occidentales. Así es. Y agrega, si continúan con la agresión, os agarrarán por el cuello. Cierro comillas. Y solo termino remarcando unas cuantas palabras del general Khani. Los combatientes sin fronteras. Esto entre líneas dice mucho. Osvaldo. Bien, Jorge Luis, tú tienes razón y ciertamente allí está el punto que puede movilizar hoy día las cosas de aquí en más, que tiene que ver con lo que ya se ha demostrado allí en el Estrecho de Hormuz, pero también de sumar lo que pueda ocurrir con lo que pasa con el Estrecho de Bab el-Mandeb y lo que está ocurriendo allí en el Mar Rojo. Recordemos que ya el movimiento de resistencia yemení ha dicho que no van a transitar por el Mar Rojo embarcaciones que tengan relación con el régimen israelí, que se va a considerar que son objetivos hostiles que están atravesando por ese punto. Entonces allí también es donde se ha ido incrementando la activación de la resistencia y de todo este eje en Asia Occidental. A ver, estamos con Jorge Luis Santa Cruz, analista internacional desde Ciudad de México. Jorge Luis, te quiero llevar con lo siguiente. Aquí dos pequeñas preguntas que sin duda nos pueden llevar a generar una visión más global. Desde tu enfoque, ¿qué demostró Irán con la respuesta que se dio hacia territorios ocupados luego de que Israel atacara o continuara atacando el Líbano y apuntara en esta oportunidad hacia el sur de Beirut, la capital? Y al mismo tiempo preguntarte lo siguiente: ¿qué rol juega hoy día el propio gobierno libanés? Estoy hablando de la administración de Joseph Aoun, frente a la hostilidad que está demostrando el gabinete y el ejército de Benjamín Netanyahu.
Es una pregunta interesante. Irán demostró que estaba más que preparado para un conflicto, no solo en sus fronteras, dentro de sus fronteras, para un conflicto regional, no solo de 4 o 6 semanas, como lo planteó Trump en un inicio, sino para un conflicto regional largo. La visión iraní es integral, va desde la seguridad de su territorio hasta la seguridad de las importantes comunidades chiitas en Líbano, pasando por la seguridad, pasando por el respeto a la dignidad de la población palestina. Nadie más que Irán ha tratado de defender a la comunidad palestina de los embates del ente sionista y de su aliado, los Estados Unidos. La postura, pues, de Irán es esa, que un acuerdo con Estados Unidos debe conllevar el cese definitivo al fuego, el respeto a la comunidad o a las comunidades chiitas en Líbano, la restitución y reparación de daños de toda índole en Palestina, el levantamiento de los bloqueos y las agresiones militares en contra de Irán y la construcción de un orden mundial diferente al actual. Leía, por cierto, en la página de Hispan TV, que para Teherán la ecuación sigue siendo simple y contundente. El alto al fuego es indivisible. Irán, aquí lo tengo, de hecho, si me permites, jalo la cita. Irán, en el marco de la doctrina de unidad de frentes, considera un ataque contra el Líbano como un ataque contra los términos de la tregua misma. Así como el artículo 5 del Tratado de la OTAN dice que si un miembro de la OTAN es atacado es como si atacaran a los demás, Irán está planteando exactamente lo mismo. Y en cuanto a la actitud del gobierno libanés, pues es de una absoluta pasividad criminal. Claro. Jorge Luis, te hablabas de un punto que es fundamental dentro de este proceso de llegar a concluirse algo en favor del fin de la guerra y que tiene que ver con los puntos que ha puesto sobre la mesa Irán, de este alto al fuego que es indivisible. Y es allí donde tenemos entonces esta respuesta de Irán hacia territorios ocupados, cuando es Israel quien sigue atacando en pleno alto al fuego allí al Líbano. Y es que en este tiempo, en menos de un mes, se han iniciado 4 altos al fuego. El propio presidente Joseph Aoun, por eso te lo preguntaba también, ha dicho que de continuar las hostilidades va a ser responsabilidad, en este caso, de los distintos frentes, es decir, de la resistencia Hezbollah y de Israel, desentendiéndose, sin duda, de su propio rol. Recordemos que fue el gobierno de Joseph Aoun quien dio paso a lograr un alto al fuego, transando o por lo menos llevando a representantes a la mesa con la entidad sionista. Allí también están las críticas sobre la actual administración. Jorge Luis, a ver, ipso facto, quiero que vamos a lo siguiente. Yo hablaba al principio del programa de un informe publicado por el Centro de Estudios Brookings, un documento titulado Consecuencias políticas de la guerra con Irán. Quiero que revisemos parte de las conclusiones a las que llega este documento para que profundicemos sobre eso. El conflicto con Irán está dejando a Estados Unidos más lejos de sus objetivos de lo que la Casa Blanca admite.
Ese es el diagnóstico que emerge de las nuevas evaluaciones de Centro de Brookings, que contradicen la versión oficial del presidente Donald Trump, aunque la administración insiste en que el ejército de Irán ha sido destruido. Informes clasificados revelan que Teherán mantiene el 75% de sus lanzadores móviles y el 70% de su arsenal de misiles. Además, ha recuperado acceso a 30 de sus 33 bases en el estrecho de Hormuz, reabriendo instalaciones subterráneas y reparando misiles dañados. El impacto internacional también preocupa. Un reporte del Pentágono concluye que la guerra está fortaleciendo a China en los frentes militar, económico y diplomático, mientras Xi Jinping exhibe creciente confianza en la escena global. En casa, el efecto político es profundo. La guerra nació sin apoyo popular y hoy es aún más impopular. 58% de los estadounidenses la rechaza, y solo 38% la respalda. La mayoría cree que Trump no tiene un plan claro y que la administración no ha explicado sus objetivos. Los estadounidenses también perciben efectos negativos en el costo de vida, la seguridad nacional y la reputación internacional del país. El precio del petróleo por encima de $100 ha disparado la inflación, erosionando salarios y elevando costos para agricultores, transportistas y consumidores. Políticamente, el desgaste es evidente. La aprobación de Trump cae al 40%, y los demócratas amplían su ventaja rumbo a las elecciones legislativas. Incluso dentro del Partido Republicano, la guerra ha abierto grietas entre sectores MAGA y no MAGA, y figuras como J.D. Vance enfrentan tensiones internas por su postura. A ver, Jorge Luis Santa Cruz, aquí el tema deja en entredicho la situación actual del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Allí te quiero llevar. ¿Qué estamos viendo hoy día desde el punto de vista de la Casa Blanca, por cierto, a medida que se acercan las elecciones de medio término? ¿Y en qué postura o en qué posición está el propio Donald Trump de aquí en adelante de convencer a un electorado que sin duda se está alejando de sus propios lineamientos? A Trump lo que le queda es, desde el punto de vista de un servidor, lo que le queda es primero aprender de historia. Recuérdese que en su primer mandato cambió la embajada de Estados Unidos en el ente sionista, la pasó de Tel Aviv a Jerusalén. Y que además impuso la firma de los llamados acuerdos de Abraham para fortalecer a Israel y estrechar más el cerco sobre Irán. Pero a pesar de eso, no pudo obtener la reelección consecutiva. No le alcanzó. Para el sionismo internacional no fue suficiente. Claro. Ahora, en su segundo mandato, respaldó la guerra, la agresión de Netanyahu, de Israel, en contra de Irán, la agresión bélica. Y hasta el momento tampoco le está alcanzando, porque aunque le está haciendo el juego a Netanyahu, que quiere la guerra permanente para evitar la pérdida de poder y el llegar a los tribunales israelíes, a pesar de que le está haciendo el juego a Netanyahu, bueno, las consecuencias para Trump y su movimiento están a la vista. Encarecimiento de combustibles, aumento de la inflación, baja popularidad, en fin. ¿Qué le queda a Trump? Romper con Netanyahu y con su camarilla. Incidir favorablemente en la economía global, firmando un pacto, un tratado o una serie de acuerdos justos con Irán que permitan el flujo seguro de navíos por el estrecho de Hormuz, por el Mar Rojo, por el canal de Suez, para equilibrar a la economía global. Eso le ayudaría. Y sobre todo, servir al pueblo de los Estados Unidos. Solo que haga lo que haga, el proyecto político de Trump está en severo riesgo debido al desmesurado poder de los lobbies judíos en Estados Unidos. De ese tamaño, nunca están satisfechos. Bien, a ver, vamos rápidamente con lo siguiente, Jorge Luis. El presidente de Estados Unidos,
bueno, Donald Trump, estamos hablando de él, dice, estamos en las últimas fases de lo que será un acuerdo muy bueno, mientras su propio secretario de guerra, autodenominado secretario de guerra Pete Hegseth, ratifica las palabras de Trump y expresa que pronto podría alcanzarse un acuerdo, pero que están preparados si esto no ocurre. Escuchemos. Estuvieron yendo y viniendo con los ataques, y ahora ambos han acordado, a través de mí, detenerse, y ahora estamos en las últimas fases de lo que será un acuerdo muy, muy bueno. El estrecho se abrirá de inmediato. Un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra podría alcanzarse en 2 o 3 días. En este momento, el presidente está comprometido a lograr un gran acuerdo para los Estados Unidos. Lo veo cada día en esa labor. Está dedicado a ello. Y nosotros, en el Departamento de Guerra, estamos preparados si eso no ocurre. Pero estamos negociando activamente. Están pasando cosas. El transporte marítimo sigue moviéndose. Irán no debería disparar contra este. Y de hacerlo, nos ocuparemos de ello, como es de esperar. Pero, en última instancia, creemos que un acuerdo, un gran acuerdo, probablemente llegará pronto. Bien, son declaraciones llamativas, Jorge Luis. Te llevo rápido con lo siguiente. Allí, de acuerdo a las propias palabras, según Donald Trump, estamos a puertas de lograrse un acuerdo propiamente tal. Pero desde tu enfoque, ¿qué se ve en la práctica? ¿Qué se ve en la práctica? Bueno, Osvaldo, en la práctica se ve incertidumbre. Creo que es la palabra que mejor describe la actual situación. Irán no fue derrotado. Trump decía que en 4 o 6 semanas, y ya van más de 100 días. Estados Unidos no ganó la guerra, no la ha ganado. Por otro lado, continúa la terquedad de Netanyahu de querer la guerra permanente porque, como lo decíamos, no quiere llegar a los tribunales de su país, no quiere perder la guerra para perder el poder, porque le significaría perder el poder llegar a los tribunales que lo están esperando en Israel. Ahora, si Trump firma un acuerdo justo con Irán, pues perderá el favor de los lobbies judíos, que mucho considero que ya lo perdió. Y si continúa de comparsa de Netanyahu, perderá políticamente. ¿Por qué? Porque su aprobación, su popularidad va en declive.